Hola, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Y bueno, yo aquí tomando un tiempito para compartir con ustedes un poquito acerca de mí, ¿no? Y de, bueno, lo que estoy haciendo y poder compartirlo con ustedes. Para los que no me conocen, me llamo Mauricio y bueno, soy al igual que todos un estudiante de esta vida donde a muy temprana edad sintió ese llamado de el autoconocimiento, ¿no? Esa palabra siempre me llamó muchísimo la atención. Autoconocerse, pero ¿qué es autoconocerse? Implica muchísimas cosas, muchísimas tareas y ejercicios y trabajo interior para poder obtener más claridad de dónde estamos rigiendo o funcionando en la vida y de qué mente estamos manifestando la realidad que tenemos. Entonces, hoy quería seguir, quería hacerle seguimiento a la última, al último post que hice en la cuenta de Instagram y Facebook y era acerca de la mente, ¿no? Los pensamientos, la mente egoica, la mente espiritual. Entonces quería hacer un poquito más de profundidad acerca de eso y bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es la mente egoica, no? La mente egoica es no más que la mente que es incoherente, la mente confusa, la mente del intelecto, ¿no? La mente de que cree que lo sabe todo, ¿no? Entonces está obviamente arraigado a la identidad que hemos creado en base a lo que hemos aprendido desde nuestra niñez hasta ahora, ¿no? Yo soy una persona que estoy en la mediana edad, ¿no? Entonces es cuando es uno de los arquetipos de que hablaba Carl Gustav Jung, el padre de la psicología moderna, y él hablaba del proceso de individuación, que es un proceso de liberación, de cuestionamiento, de ver hasta ahora qué nos ha servido y qué necesitamos cambiar para poder generar conciencia y tener y lograr una libertad emocional. Entonces, eh, en esta parte de la vida es donde, bueno, yo he estado como que, ok, muy pendiente y muy observador en cuestión de cómo pienso, ¿no? Y la mayoría del tiempo me veía como en esa mente confusa, en esa mente egoica, donde mi identidad era lo más importante, ¿no? Era como que defendía todas las creencias que se me fueron enseñadas, ya sea familiares, culturales, colectivas, lo que el sistema dice que es así, pero al final me di cuenta de que no es así, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta de eso. Entonces, la identidad, ¿sí me entiendes? La identidad está compuesta por eh, lo que creemos que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos las creencias que tenemos sobre las cosas, sobre la vida, sobre el todo, la programación, las limitaciones que que creamos en base a esta identidad para mantenernos en lo mismo, para no generar cambio, para justificar y la defendemos y entonces seguimos en lo mismo, no vemos cambios, ¿no? Creemos de que todo lo que sabemos tenemos la razón, pero al final es nuestra propia verdad, es tu propia verdad, es mi propia verdad, pero no es la verdad de todos. Entonces hay que en cierta forma ver qué es eso que estamos justificando, esas creencias que tanto defendemos,
los valores que culturalmente nos has enseñado o familiarmente en base al entorno familiar, cuál es nuestra creencia acerca del amor, cuál es nuestra creencia acerca de el hombre, de la mujer, de la familia, del respeto, la responsabilidad, todo eso. En cierta forma, cada persona es diferente porque cada persona tiene filtros diferentes en base a lo que aprendió desde su niñez hasta ahora, o hasta el momento en que la persona empieza a cuestionarse eso o empiezan las crisis, ¿no? Entonces, esa es la mente egoica, la que no quiere que se cuestione nada de eso, que todo siga igual, y entonces nos mantienen condicionados, nos mantienen encarcelados, y no encontramos claridad, ¿no? La mente egoica es literalmente esa mente que siempre cree en el ataque, cree en, en la victimización, en que el mundo está en contra de nosotros y entonces tenemos que defendernos para tener la razón, ¿no? Entonces, eh, la mente egoica es la que cree en la carencia, la que cree en que los demás son los que tienen que cambiar y nosotros no tomamos nada de responsabilidad. Entonces, ahí no vemos el cambio, seguimos en lo mismo, sufrimos y nos sentimos que estamos solos porque creamos esa barrera, esa limitación, y no estamos abiertos verdaderamente a aprender, ¿no? A ver la vida de otra forma, o a ver las cosas de otra forma. Entonces, esta mente no nos permite evolucionar, no nos permite desarrollarnos emocionalmente, y entonces no le damos la bienvenida al cambio. La mente egoica también vive del tiempo, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, esto es algo que nos sucede a todos, que estamos preocupados por lo que va a pasar, y mantenemos como esa preocupación de que, bueno, qué es lo que viene, o como no aprendemos a vivir en la incertidumbre, sino que asumimos y estamos pensando en que lo que va a suceder, en cierta forma, no confiamos, ¿no? No confiamos en lo que vaya a suceder, entonces mantenemos en la preocupación de que lo que va a suceder, o el pasado, todo lo que nos sucedió, entonces estamos en la preocupación de que nos va a suceder otra vez, entonces perdemos el presente, ¿no? Que es donde creamos, donde es el momento donde podemos crear el futuro, pero el futuro es obviamente una ilusión, no es real. Entonces, en este momento es donde estamos creando. Entonces, si pensamos en el futuro y en el pasado, entonces estamos distraídos y no podemos dar todo lo que podemos dar en el presente, y así obtener los resultados que en cierta forma deseamos, ¿no? Entonces, eh, la mente egoica siempre utiliza su historia para mantenerse como víctima, ¿no? Como para justificarse, ¿no? Me pasó esto, me sucedió esto, entonces yo no voy a permitir esto, o etcétera, ¿no? Entonces, no permite el cambio otra vez, ¿no? La mente egoica utiliza los sacrificios, ¿no? Para manipular a la gente, a nuestra gente alrededor de nosotros, a nuestra familia, para poder manipularlos, para poder controlar una situación. Entonces, el sacrificio lo utilizamos en cierta forma para manipular, ¿no? También hay que estar
pendiente de eso, ¿no? Y una muy común es pensar en lo que piensan los demás, ¿no? Como en esa preocupación de que si hago esto, entonces qué van a pensar los demás, o si hago esto, entonces me van a rechazar, no me van a aceptar, no voy a ser reconocido, y entonces eh, hacemos muchas cosas que no queremos hacer solo para satisfacer a los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Entonces ahí estamos en la incoherencia. Entonces eh, eh, es muy importante estar consciente de esta mente que la mayoría del tiempo está controlándonos, ¿no? Entonces, eh, al contrario de la mente espiritual, de la mente que vive en la abundancia, la mente que está consciente, que vive en la conciencia, que es totalmente lo contrario, es esa otra voz interior que siempre nos está diciendo la otra manera de hacerlo, ¿no? Es como que hay momentos donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que actuar, entonces la mente egoica viene con la programación y quiere hacer lo mismo, y está la otra voz que te está diciendo esta es la otra forma, que la mente espiritual está conectada con el corazón, con las emociones. Entonces, cuando viene esa voz interior, ese maestro interior y te está diciendo mejor es esta forma, entonces hay que ponerle cuidado y obviamente eh, estar muy conscientes de la emoción que sentimos en ese momento, donde tenemos esas dos voces diciéndonos esto o esto, y de verdad tomar decisión desde el corazón y indagar y ir profundo en la emoción, porque la emoción siempre nos quiere decir qué está sucediendo con nosotros, nos quiere decir qué está sucediendo realmente con nosotros interiormente. Entonces, esta mente no se equivoca. Entonces, hay que ponerle cuidado a esta voz, ¿no? A esta voz que nos dice la verdad que nos funciona de lo que somos, ¿no? Entonces, la mente espiritual es un estado de conciencia, ¿no? Es algo que, bueno, todos vinimos aquí a este mundo a desarrollarla, vinimos a trabajarla, o sea, ninguno vinimos a o sea, vacíos y no tener nada que hacer. Todos vinimos a eso y este es el trabajo que vinimos a hacer en esta vida, en esta experiencia humana. Entonces es muy importante generar conciencia e ir construyendo ese estado mental consciente. Eh, la mente espiritual es la que se observa, es la que se cuestiona todo, es la que cuestiona la programación. Se empieza a dar cuenta de que hay cosas que estoy haciendo, estoy diciendo, estoy pensando, estoy sintiendo y está diciendo algo, ¿no? Entonces de ahí es donde aprendemos. Ese es el recurso que nos da el sentir, el desarrollar conciencia, ¿no? Entonces es importante hacer ese trabajo en el cambio, ¿no? Hacerse responsable de nuestras emociones y no buscar a quién tirarle eso, ¿no? A quién montarle nuestras emociones, lo que sentimos y hacerlo responsable de ello, porque cada uno lidia con lo suyo. Entonces
es importante ser responsable de lo que estamos sintiendo. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a trascender. Entonces, y entonces lo que proyectemos con nuestra pareja, con nuestros familiares, bueno, con nuestros hijos, ver esa proyección como un recurso para evolucionar, para aprender de nosotros mismos. No podemos ayudar a otra persona si no nos ayudamos nosotros mismos, si no nos conocemos nosotros mismos. Hay una frase que dice Enrique Corbera, que es uno de mis mentores, que dice que ¿cómo tú le vas a decir a alguien qué es lo mejor para él o para ella si no sé, si yo no tengo claridad de qué es lo mejor para mí? La mente espiritual escucha, siempre está aprendiendo, siempre está flexible y atento a lo que se está mostrando afuera, ¿no? O sea, de esa forma podemos ver lo que necesitamos trabajar, lo que nos molesta, lo que nos gusta, ¿no? Es una buena forma de ver cómo esa información que estamos viendo afuera nos puede ayudar a conocernos mejor, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer para poder entonces mantenernos en una mente coherente, ¿no? También es importante utilizar la historia que nos sucedió para trascender, para evolucionar, más no para mantenernos en la vieja historia y entonces no evolucionamos. La mente coherente, la mente espiritual, siempre utiliza la historia para evolucionar, para trascender. Vive desde el amor, vive desde la comprensión, la compasión. Entiende de que el que está frente a ti no es más que tú mismo, ¿no? Al final todos tenemos el mismo dolor, pero cada uno lo ve de una forma diferente, ¿no? En base otra vez a toda esa programación que tenemos. Entonces, ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, ver su sufrimiento nos muestra nuestro sufrimiento y entonces en vez de juzgarlo, lo que hacemos es observarlo y ver cómo esa información, cómo lo que vemos, lo utilizamos para trascender. La mente espiritual, la mente coherente, cualquier problema o situación de dificultad lo ve como una oportunidad. No lo ve como un ataque, no lo ve como algo malo o algo bueno, ¿no? Al final las cosas tienen que suceder de las dos formas, ¿no? Los dos opuestos siempre tienen que estar ahí para poder mostrarnos cómo llegar al equilibrio, ¿no? El balance. Entonces, si algo nos sucede, cuestionarnos, no, en vez de preguntarnos por qué me está sucediendo esto a mí, sino para qué me está sucediendo esto, qué tiene que ver esto conmigo, qué me está mostrando esta situación que yo no estoy viendo de una forma consciente, ¿no? Entonces, yo pienso que vivir en esa mente espiritual es ver todo como una oportunidad, ¿no? Como para conocernos más, ¿no? Como para reflexionar, ¿no? Aprender de nosotros mismos. Y yo siempre soy una persona que, por ejemplo, cuando me sucede algo, bueno, hay momentos en que, bueno, lo coge uno desprevenido y cae uno en el ataque, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Pero después, al momento, caigo en cuenta, tomo conciencia y entonces cambio de mente y me pregunto, ¿para qué me está sucediendo esto a mí? Y cómo puedo esto integrarlo en mi vida y qué me está mostrando de mí,
que como sea lo que sea, siempre hay un aprendizaje y siempre yo obtengo un regalo de esa situación. Entonces te sales rápido de de ese problema, de ese desespero, de esa angustia, lo que te esté causando, lo comprendes y entonces lo sueltas y estás totalmente en otro modo, en otro estado mental. Siempre lo veo como una oportunidad. Entonces, la mente espiritual es, es la abundancia, es vivir la prosperidad, es darse cuenta de que todo el tiempo la vida y el universo nos está regalando algo, pero nosotros buscamos la etiqueta, ¿no? O sea, etiquetamos todo en base a todo lo que sabemos en la programación. Si al final, eh, si no existieran las etiquetas, entonces solo existiríamos y solo viéramos todo lo que sucede sin juzgarlo y entonces veríamos la parte positiva de cada situación que sucede. Entonces, eh, la mente espiritual siempre está sincronizando con la vida, con el universo. Siempre está en esa tensión constante de qué es lo que me está diciendo la vida. Cada persona, cada situación, siempre yo la veo como una conversación. Como que, ok, como que, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué me quiere decir esto a mí, no? ¿Qué es lo que tengo que integrar aquí? Entonces, lo veo como un regalo y me da fortaleza y me da energía y me da eh, esa creatividad, ¿no? De que en ese momento suceda lo que suceda, yo tengo dos opciones. Sí, la opción de crear y de crear desde la fortaleza, desde el amor, o me puedo ir por el otro lado, de sentirme atacado, de sentirme que la vida está en contra de mí, de sentirme víctima, ¿no? Entonces están estas dos mentes. Eh, algunos maestros lo llaman mente errónea, mente irracional, racional, mente recta. Entonces, como tú la quieres llamar, pero son dos estados mentales en los que tenemos que estar conscientes de qué está sucediendo con nosotros, qué es lo que hay que hacer. Y entonces empiezas a limpiar toda esa basura en el camino. Claves para poder desarrollar una mente espiritual, una mente inocente, es definitivamente cuestionarse todo, entrar en profundidad con todo lo que nos esté sucediendo, cuestionar nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros valores, si verdaderamente están en congruencia con lo que queremos hacer, con lo que queremos manifestar. Es muy importante eso, ir a fondo con toda esa información que tenemos y que fue enseñada y que en cierta forma nos condiciona y tenemos que indagar y profundizar para ver entonces qué tenemos que dejar ir y qué verdaderamente nos está potenciando o nos está limitando. Otra de los ejercicios muy buenos que yo practico es definitivamente estar consciente de nuestros pensamientos, desde dónde estamos manifestando, de dónde estamos creando nuestra realidad. ¿Qué pensamos todo el tiempo? Estamos pensando en cosas que nos vayan a suceder negativas o que nos van a criticar o que nos van a juzgar o que no nos van a querer. Eh, Todo este tipo de creencias y valores que no nos están sirviendo y que necesitamos limpiar para poder entonces obtener claridad y entonces seguir adelante con nuestro proceso. Vuelvo y lo repito. Las asunciones.
Estamos asumiendo todo el tiempo lo que va a pasar, lo que va a suceder, cómo van a reaccionar con nosotros, como enfermedad, sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Al asumirlo y al pensar en ello, entonces lo manifestamos y definitivamente sucede. Entonces, no alimentar esos pensamientos. Cuando vienen, eh, mirarlos, observarlos y irnos desde el otro lado, ¿no? Como que, porque yo pienso así, cuestionarlo, que, a qué le tengo miedo, ¿no? Cuáles son mis expectativas. Entonces, desde esa mentalidad estaremos ayudando nuestro proceso para poder crear limpiamente, crear desde la mente inocente, hablar con la gente, interactuar con la gente, interactuar con nuestro universo, con nuestro mundo y ver desde dónde estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo desde la programación de todo lo que sabemos, pero al final no es, todo es una mentira, ¿no? Estamos creando, entonces cómo queremos ver y entonces dejamos las assumpciones a un lado y interactuamos con todo nuestro mundo de una forma limpia, entonces podemos ver verdaderamente ese ser, esa situación, ese mensaje. Entonces es muy importante, vuelvo y lo repito, estar consciente desde dónde estamos creando, qué tipo de pensamiento estamos funcionando. Eh, Otra muy importante es hacernos responsables de nuestras emociones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando estoy en cierta situación, cuando estoy solo, cuando alguien eh, me hace sentir de alguna forma o una situación me hace sentir de una forma que no me gusta o que me hace sentir triste, me hace sentir con ira, me hace sentir con resentimiento, con culpa, entonces vamos ahí, cuestionamos, eh, indagamos, sentimos y entonces podemos darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es el miedo, cuál es eh, lo que me está limitando, que no lo puedo ver de otra forma, ¿no? Las emociones, nos dice, otra vez vuelvo y lo digo, nos dice absolutamente todo de nosotros. Es la forma como nuestro cuerpo, este órgano, se comunica con nuestro espíritu, ¿no? Y al igual el espíritu conecta con el cuerpo. Entonces tiene que haber esa sincronización todo el tiempo para poder entonces seguir aprendiendo, seguir soltando, liberarnos de toda esa carga, todas esas cosas que cargamos que no son de nosotros y entonces poder empezar a conocernos verdaderamente. Eh, Dije antes sobre la mente inocente. La mente inocente cuando interactúa está totalmente en el presente. No está pensando de del concepto que tú tengas de esa persona o lo que tú conoces de esa persona o de la situación o de lo que se esté presentando en tu realidad, mirarlo desde una mente inocente, una mente que no sabe absolutamente nada, una mente de niño. El niño cuando está en la primera etapa no sabe absolutamente nada, no etiqueta absolutamente nada, solo lo vive y lo experimenta y de esa forma saca lo mejor de ello y lo disfruta y siempre está como en ese estado de sorpresa, ¿no? Como que todo lo está viviendo de una forma nueva, ¿no? Entonces volver a esa mente inocente es muy importante. Utilizar las crisis para aprender de nosotros, ¿no? Eh, Cada crisis trae un regalo. Eso lo he experimentado yo muchísimas veces y siempre veo una crisis como un desafío, ¿no? Un desafío para ver qué es lo que yo tengo que crecer y evolucionar en base a esa crisis. Para mí la pandemia
fue una gran oportunidad, fue una crisis que me ayudó muchísimo a conocerme a mí mismo, ¿no? A enfrentar mis propios miedos, a ver eh, mis creencias sobre la carencia, sobre la muerte, sobre la enfermedad, ¿no? Sobre eh, todos estos miedos que tenemos y que la vida utilizó esta pandemia para poder nosotros ir internamente y hacer un análisis de cómo es que estamos viviendo nuestra vida, de qué es lo que tenemos que trascender y superar, ¿no? Así que bueno, es algo que como todas otras crisis que he pasado y que imagino que todo el mundo ha sucedido, no me fui por el lado de ay pobre de mí, sino más bien, ok, ¿qué tengo que aprender aquí? Pienso que es un gran ejercicio ver esa parte positiva de cada crisis, de cada desafío, porque de esa forma evolucionamos y entonces nos vamos a sentir vivos, de que estamos haciendo algo para cambiar nosotros mismos y para cambiar la humanidad. Eh, bueno, por ahora yo pienso que esto es suficiente. Eh, Buenos ejercicios para practicar, estar siempre en ese modo de aprender, ¿no? De qué me está diciendo todo lo que sucede. Al final la vida somos parte de ella, ¿no? Y no estamos separados de ella. Siempre estamos en esa relación, ¿no? Estamos eh, en esa constante evolución, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta porque nos vamos en, en la mente egoica, ¿no? Entonces vemos todo en contra de nosotros y entonces sufrimos y pasa el tiempo y las cosas no cambian y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo y repetimos y entonces nos sentimos totalmente perdidos y no sabemos cómo generar cambio. Pero si lo vemos desde esta otra forma, como una oportunidad, que todas las dificultades y desafíos de la vida nos traen una oportunidad, una herramienta para poder trascender todas nuestras limitaciones, entonces vamos a sentirnos muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que esta charla de hoy algunos de ustedes les entre y se animen a empezar a hacer este trabajo porque es un trabajo que es muy necesario y quizás muchos de nosotros a veces no sabemos cómo, de dónde empezar, pero es tan simple, pero nos complicamos demasiado. Entonces salgamos de la mente egoica, de la mente confusa y tomemos un momento para empezar a desarrollar esa mente espiritual, esa mente consciente. Y les aseguro que va a ser, vas a hacer de este proceso de la vida más confortable, menos sufrir y más confortable. No significa que todas las dificultades van a desaparecer, pero sí vamos a poder gestionarlas de una forma diferente y entonces eso nos da energía y nos da creatividad y entonces podemos verdaderamente eh, encontrar nuestro propósito para poder también ayudar a otros a eh, ser un mundo mejor, ¿no? Buenas noches y linda semana para todos. Gracias.